Llegué sin aviso a visitar a mi hija. Estaba tirada sobre la alfombra junto a la puerta, vestida con ropa vieja y raída. Su esposo se limpió los zapatos sobre ella y les dijo a los invitados: «Es nuestra sirvienta loca». No grité. Di un paso adelante y todos se quedaron inmóviles, porque uno de los invitados dejó caer su copa y me miró como si hubiera visto un fantasma. Hace 20 años le salvé la vida. Durante 4 horas sostuve sus intestinos con mis manos sobre la mesa de operaciones. Juró que me devolvería el favor. El momento había llegado, pero yo aún no sabía lo más importante. No sabía que mi hija se había casado con ese hombre porque se parecía a mí. No sabía que toda su vida había buscado a un hombre que la controlara, la humillara, la destruyera, porque yo le enseñé que eso era el amor. Su esposo resultó ser yo, solo que más ruidoso, más honesto, y ahora, para salvar a mi hija, primero tendré que admitir que fui yo quien la destruyó. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Ahora, volvamos a la historia. El taxi se detuvo a 300 metros de la mansión y el conductor apagó el motor, dejando claro que no iría más lejos. Víctor Serrano lo miró por el espejo retrovisor y vio los labios apretados de un hombre que había tomado una decisión definitiva y no pensaba cambiarla. «No puedo seguir», dijo el taxista sin voltearse. «Al dueño de esta casa no le gustan los autos desconocidos cerca del portón. La última vez que vine aquí, la seguridad me pinchó las llantas. Todavía necesito este carro para trabajar». Víctor no discutió. Pagó, tomó su pequeño bolso de viaje del asiento trasero y bajó al borde del camino rural. El viento de octubre le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor a hojas podridas y humo lejano. La mansión se alzaba sobre una colina, rodeada por portones de hierro forjado y un seto vivo que, incluso en ese día nublado, lucía impecablemente podado. El taxi dio la vuelta y se fue, dejando a Víctor solo en el camino vacío. Se quedó parado un minuto, observando la casa donde vivía su hija. 3 pisos, columnas blancas, ventanales panorámicos. Riqueza que debería significar felicidad. Hace 1 año y medio, en la boda, miraba a Ana y pensaba que finalmente había encontrado lo que merecía: un esposo joven, exitoso, cortés, una casa que parecía un palacio, un futuro en el que nunca tendría que contar el dinero hasta el día de pago, como lo hacía su madre en aquel momento. Desde entonces, Ana había dejado de contestar las llamadas. Primero no atendía el teléfono, luego enviaba mensajes cortos. «Estoy ocupada, te llamo después». Después nunca llegaba. Víctor escribía correos electrónicos, pero las respuestas se volvían cada vez más breves y formales hasta que cesaron por completo. Llamaba al teléfono fijo de la casa, pero siempre contestaba una voz femenina educada, informándole que Ana Victoria estaba descansando y no podía atender. Hace 3 semanas, Víctor recibió el último mensaje de su hija. Solo 2 palabras: «Papá, ayúdame». Llamó de inmediato, pero el número estaba fuera de servicio. Desde entonces, el teléfono permanecía en silencio. Y ahora estaba aquí, sin aviso, sin invitación. Un cirujano militar retirado de 60 años que en su vida había visto muchas cosas, pero nunca había sentido un frío en el pecho como el que sentía ahora, mirando esa hermosa Casa Blanca. Víctor se echó el bolso al hombro y caminó por el sendero hacia los portones. Con cada paso, el frío en su pecho se intensificaba, aunque no podía explicar por qué. Todo parecía normal. Un jardín bien cuidado detrás de la cerca, autos lujosos en el camino de entrada, luz en las ventanas del primer piso, sonidos de música y risas que venían de algún lugar adentro. Junto al portón había una caseta de seguridad, pero estaba vacía. Víctor presionó el timbre y esperó. Nadie respondió. Presionó de nuevo, más largo esta vez. Silencio otra vez. Entonces empujó la puerta pequeña junto al portón principal, esperando que estuviera cerrada, pero cedió fácilmente.
Víctor entró al terreno y avanzó por el camino de entrada hacia la entrada principal. Ahora escuchaba la música más claramente, algún tipo de jazz y las voces de muchas personas. En la casa claramente había una fiesta. Al subir al porche, tocó el timbre. Esperó, tocó de nuevo. Nadie abrió la puerta, aunque se escuchaba ruido detrás de ella. Víctor rodeó la casa por la derecha, caminando junto a la pared. La música se hacía más fuerte. Al doblar la esquina, encontró una terraza con ventanales panorámicos a través de los cuales se veía un gran salón lleno de gente. Hombres en trajes costosos, mujeres en vestidos de noche, meseros con bandejas, una lámpara de araña reluciente en el techo. Buscó con la mirada a su hija, pero no la encontró entre los invitados. Más adelante, a lo largo de la pared, Víctor descubrió una puerta pequeña, claramente de servicio, destinada al personal. La empujó y resultó estar abierta. Adentro había un pasillo estrecho con paredes blancas que olía a productos de limpieza. Un corredor para el personal de servicio que llevaba a las habitaciones principales. Víctor lo recorrió, abrió otra puerta y se encontró en el vestíbulo de la mansión. Y entonces vio a su hija. Ana estaba tirada en el piso junto a la puerta de entrada, directamente sobre el tapete decorativo que decía «Bienvenidos». Llevaba una camiseta gris desteñida y pantalones deportivos con agujeros en las rodillas. Su cabello, antes abundante y brillante, colgaba en mechones enredados y grasientos. No se movía, solo miraba al techo con ojos vacíos, como si no viera ni escuchara nada a su alrededor. Los invitados pasaban junto a ella como si fuera un mueble. Algunos pasaban por encima de sus piernas, otros la rodeaban sin mirar hacia abajo. Y entonces, del salón salió un hombre joven con un traje gris perfectamente entallado. Víctor lo reconoció. Adrián, el esposo de Ana, el yerno al que solo había visto en la boda y que entonces había causado la impresión de ser una persona educada y segura de sí misma. Adrián se acercó a la puerta sin mirar al suelo, se paró directamente sobre Ana, sobre su abdomen, y comenzó a limpiarse las suelas de sus zapatos de charol. Frotó primero una, luego la otra, como si no fuera una persona, sino un simple tapete de entrada. «Damas y caballeros», dijo en voz alta, dirigiéndose a los invitados en el vestíbulo, «no presten atención, es nuestra sirvienta loca. La pobrecita no está bien de la cabeza, pero nosotros cuidamos de ella. Es nuestra forma de hacer caridad». Algunos invitados se rieron, otros negaron con la cabeza con falsa compasión. Nadie protestó. Víctor estaba de pie en la entrada del pasillo de servicio, y el mundo a su alrededor se redujo al tamaño de esa escena. Al cuerpo de su hija en el piso, a los zapatos lustrados sobre su abdomen, a las risas que sonaban como el chirrido del vidrio contra el vidrio. No gritó, no se lanzó hacia adelante. Dio un solo paso hacia el vestíbulo, y en ese momento alguien en el salón dejó caer una copa. El tintineo del cristal contra el piso de mármol hizo que todos voltearan la cabeza. En la entrada del salón había un hombre canoso de unos 65 años, con un impecable traje azul oscuro. La copa de champán yacía a sus pies, y un charco dorado se extendía por el suelo, pero él no lo notaba. Miraba a Víctor como si hubiera visto a alguien resucitar de la tumba. Víctor también lo reconoció. Esos ojos los había visto hace 20 años, cuando se abrieron después de una operación de muchas horas. Guerrero. Ignacio Guerrero. Entonces era un joven empresario que había sufrido un terrible accidente en una carretera de montaña. Ruptura del bazo, daño hepático, múltiples hemorragias internas. Cualquier otro cirujano habría rechazado el caso, habría dicho que no había esperanza. Víctor operó durante 4 horas seguidas, literalmente armando al hombre pieza por pieza. Cuando Guerrero recuperó la conciencia, lloraba y repetía: «Le devolveré el favor. Cueste lo que cueste, estoy en deuda con usted por el resto de mi vida». Ahora ese hombre estaba de pie en medio de la fiesta y miraba a Víctor con ojos llenos de terror. Víctor Serrano.
susurró Guerrero, y su voz tembló. Adrián levantó la cabeza al escuchar el nombre y miró a su suegro. Por un segundo, su rostro se congeló y en sus ojos brilló algo agudo y peligroso, como la hoja de un cuchillo escondido. Pero luego su expresión cambió, como si alguien hubiera accionado un interruptor, y Adrián sonrió ampliamente. «Papá», exclamó, bajándose del cuerpo de Ana y dirigiéndose hacia Víctor con los brazos abiertos. «Dios mío, qué sorpresa, qué maravillosa sorpresa. ¿Por qué no avisó? Lo habríamos recibido como se debe». Víctor no respondió al abrazo. Miraba más allá de su yerno, hacia su hija que seguía tirada en el piso. Ana giró lentamente la cabeza y lo miró. En sus ojos no había reconocimiento, solo vacío y algo parecido al miedo. «Ana», llamó Víctor, y su voz sonó ronca. Ella parpadeó una vez, otra vez. Sus labios se movieron. «Papá», susurró tan bajo que apenas la escuchó. «Papá, ¿estás vivo?» Adrián se volvió hacia los invitados, aún sonriendo. «Amigos, disculpen este pequeño espectáculo. Mi esposa y su padre no se habían visto en mucho tiempo». Se puso nerviosa. Ya saben cómo son las mujeres de emocionales. Hizo una señal al guardia junto a la puerta y éste comenzó a guiar suavemente a los invitados de regreso al salón. La gente se iba, mirando hacia atrás con curiosidad, susurrando sobre lo que habían visto. Guerrero no se movió de su lugar. Permanecía de pie, mirando a Víctor, y en su mirada se leía algo parecido a una súplica. Adrián se acercó a Ana y la ayudó a levantarse. Ella se movía como una marioneta tirada por hilos invisibles. Sus brazos colgaban inertes a los lados de su cuerpo, y Víctor vio las marcas en la parte interior de sus codos. Pequeños moretones, marcas de inyecciones. Muchas marcas. «Cariño, mira quién vino», murmuró Adrián sosteniendo a su esposa por la cintura. «Tu papá, ¿no es maravilloso?» Ana miraba a Víctor y lentamente, muy lentamente, algo vivo apareció en sus ojos. Reconocimiento y junto con él, miedo. Un miedo tan intenso que se estremeció con todo el cuerpo. «¿Estás vivo?», repitió. «Él dijo que habías muerto. Me mostró el periódico. Un obituario». «¿Qué?». Víctor dio un paso hacia ella. «¿Qué obituario? Ana, ¿de qué hablas?». Adrián se rió, y esa risa sonó absolutamente natural, absolutamente despreocupada. «Mi pobre niña. ¿Ve, papá, cómo confunde las cosas? Es la enfermedad, alucinaciones, delirios. Los médicos dicen que es una forma de esquizofrenia provocada por las drogas. Sí, me cuesta hablar de esto, pero su hija se volvió adicta a sustancias prohibidas. Hago todo lo posible para ayudarla, los mejores médicos, los mejores medicamentos, pero hasta ahora, lamentablemente, sin mucho progreso». Víctor miró a los ojos de su yerno. 30 años de práctica quirúrgica le habían enseñado a ver la mentira, a ver el miedo oculto tras la bravuconería, a ver el cálculo detrás de la sonrisa. «Quiero hablar con mi hija a solas», dijo. Por supuesto», asintió Adrián. «Pero primero vamos a instalarlo. Tenemos suficientes habitaciones de huéspedes. Debe estar cansado del viaje. Y a Ana la voy a acostar a descansar ahora. Necesita tomar su medicamento. Quiero hablar con ella ahora. Papá, por favor». Adrián bajó la voz y se acercó más. «No haga una escena delante de los invitados. Esta es gente importante. Mi negocio depende de ellos. Hablemos de todo con calma, en familia. Llevo a Ana arriba y luego usted y yo conversamos, de hombre a hombre. ¿De acuerdo?». No esperó respuesta. Tomó a Ana del codo y la condujo hacia la escalera del segundo piso. Ella caminaba detrás de él dócilmente, como una niña. Solo una vez miró hacia atrás a su padre, y en su mirada había tanto dolor que a Víctor se le cortó la respiración. Quiso seguirlos. Dio un paso hacia la escalera, y entonces 2 hombres corpulentos en trajes negros aparecieron frente a él como si hubieran brotado del suelo. Seguridad. «Disculpe, señor», dijo uno de ellos con educación pero firmeza. «El señor le pide que lo espere en su despacho». Víctor podría haber intentado pasar, podría haber armado un escándalo,
pero entendía que eso no serviría de nada. 2 guardias contra un hombre de 60 años. Incluso si lograba subir, ¿luego qué? Adrián llamaría a la policía y formalmente tendría razón. Allanamiento de propiedad privada, agresión, necesitaba información, necesitaba un plan. Está bien, dijo Víctor. ¿Dónde está el despacho? Lo condujeron a través del vestíbulo, pasando por el salón donde la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado, hasta un ala alejada de la casa. El despacho resultó ser una habitación espaciosa con paneles de roble en las paredes, un escritorio macizo y sillones de cuero. Detrás del vidrio de los estantes había libros que claramente nadie había leído nunca. Lomos demasiado parejos, encuadernaciones demasiado idénticas. Los guardias se quedaron afuera de la puerta. Víctor se acercó a la ventana y miró el jardín oscuro. Sus manos temblaban. No de miedo, sino de la ira que contenía con todas sus fuerzas. La puerta se abrió y entró Guerrero. Se veía 10 años más viejo que cuando Víctor lo vio en el vestíbulo. Cerró la puerta tras de sí y se quedó parado sin atreverse a acercarse más. Víctor Serrano, comenzó y su voz tembló. No lo sabía, se lo juro por todo lo sagrado, no lo sabía. ¿No sabía qué? Víctor no se volvió de la ventana. ¿Lo que él le hace a ella? Pensé que era feliz. Yo los presenté. Ese es mi pecado. Ahora Víctor se volvió y miró al hombre cuya vida había salvado 20 años atrás. Cuénteme, dijo, todo desde el principio. Guerrero se dejó caer en un sillón como si las piernas se negaran a sostenerlo. Hace 2 años, comenzó. Estaba en una gala benéfica. Adrián también estaba allí. Es hijo de un antiguo socio de negocios. Nos pusimos a conversar. Mencionó que estaba buscando esposa. Me acordé de su hija. Ella trabajaba entonces en una editorial. La había visto un par de veces en presentaciones. Inteligente, hermosa, modesta, la esposa ideal para un hombre de su círculo. Se quedó en silencio, frotándose la frente. Los presenté, organicé un encuentro en una recepción. Se gustaron. 6 meses después, la boda. Estuve en ella, vi cómo ella lo miraba. Estaba enamorada, verdaderamente enamorada. Y luego me fui a Europa por 6 meses. Negocios. Cuando regresé, empecé a escuchar rumores de que la joven esposa de Adrián estaba enferma, que tenía problemas con las drogas, que él la llevaba de médico en médico. Quise visitarlos, pero Adrián siempre encontraba una excusa para negarse. Que si cuarentena, que si Ana se sentía mal, que si se habían ido a tratamiento. Guerrero levantó los ojos hacia Víctor. Hoy la vi por primera vez en 1 año. Y lo vi a usted. Y entendí que él le está haciendo lo mismo que les hizo a las otras. Víctor sintió como el frío en su pecho se convertía en hielo. ¿Cuáles otras? Guerrero abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe y entró Adrián. Sonreía, pero sus ojos eran fríos y atentos, como los de alguien que evalúa a un oponente. Ignacio, dijo con reproche, ¿dejó a los invitados por una conversación privada? Eso no es muy cortés. Guerrero se puso de pie, y Víctor vio cómo palidecía. Miedo. Este hombre influyente le tenía miedo a un muchacho de 35 años. Solo quería... comenzó Guerrero. Entiendo, lo interrumpió Adrián. Quería presentar sus respetos al padre de mi esposa. Muy conmovedor. Ahora, por favor, regrese con los invitados. Necesito hablar con mi suegro a solas. Guerrero miró a Víctor. En su mirada había algo parecido a una disculpa y a una advertencia. Nos veremos de nuevo, dijo en voz baja y salió. Adrián cerró la puerta tras él y se volvió hacia Víctor. La sonrisa había desaparecido de su rostro como un dibujo borrado. Bueno, dijo, acercándose al escritorio y sentándose en la silla del dueño. Hablemos. De hombre a hombre. Adrián se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho, observando a Víctor con la expresión de alguien que tiene la situación completamente bajo control. En su rostro no quedaba ni rastro de la sonrisa amable que había mostrado a los invitados.
Ahora era el rostro de un depredador que ha arrinconado a su presa y disfruta de su indefensión. «Siéntese», indicó hacia el sillón frente al escritorio. «La conversación será larga». Víctor no se sentó. Permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando a su yerno como solía mirar a los oficiales jóvenes que intentaban mentirle. Esa mirada hacía que la gente sudara y tartamudeara, pero Adrián la sostuvo sin muestras visibles de incomodidad. «Como quiera», se encogió de hombros Adrián. «Quédese de pie si le resulta más cómodo, aunque a su edad yo cuidaría las piernas». «¿Qué está pasando con mi hija?» Víctor no preguntaba, exigía una respuesta. Adrián suspiró con el aire de alguien que tiene que explicar cosas obvias a un interlocutor que no comprende. Abrió un cajón del escritorio, sacó una carpeta y la puso frente a él. «Esperaba que no llegáramos a esto», dijo. «Esperaba que usted aceptara la situación tal como es, sin preguntas innecesarias, pero ya que insiste, aquí tiene». Abrió la carpeta y la giró para que Víctor pudiera ver el contenido. Informes médicos en papel oficial, recetas, fotografías. «Su hija está enferma», pronunció Adrián con una tristeza cuidadosamente ensayada en la voz. «Trastorno esquizoafectivo provocado por el abuso de sustancias psicoactivas. En palabras simples, se enganchó a las drogas 3 meses después de nuestra boda. Primero cocaína, luego algo más fuerte. Intenté detenerla, pero era demasiado tarde. Empezaron las psicosis, las alucinaciones, los episodios de agresión». Sacó una fotografía de la carpeta y se la extendió a Víctor. En la imagen estaba Ana, pero era difícil reconocerla. Cabello despeinado, ojos enloquecidos, boca deformada por un grito. Estaba de pie en una esquina de alguna habitación, apretando un cuchillo contra su pecho. «Esto fue hace 8 meses», dijo Adrián. «Intentó apuñalarme. Dijo que yo envenenaba su comida, que quería matarla. Delirio paranoico clásico». Víctor tomó la fotografía y la examinó cuidadosamente. Su ojo entrenado de cirujano notaba detalles que una persona común habría pasado por alto. Pupilas dilatadas, palidez antinatural de la piel, posición del cuerpo característica de alguien que lucha contra la pérdida de coordinación. Esto no parecía una psicosis por cocaína, esto parecía un envenenamiento. «La llevé a los mejores especialistas», continuó Adrián. «Una clínica en Suiza, profesores de Alemania, todos dicen lo mismo, cambios irreversibles en la psique. Ella nunca volverá a ser la de antes». Sacó más documentos de la carpeta, informes médicos con sellos y firmas. Podría haberla internado en una clínica psiquiátrica cerrada. La voz de Adrián se suavizó, volviéndose comprensiva. «Tenía todo el derecho, pero amo a su hija, Víctor, a pesar de todo. Por eso la mantengo en casa, le proporciono cuidados, pago el tratamiento. Me cuesta mucho dinero y nervios, pero no me quejo». Víctor dejó la fotografía sobre el escritorio. «¿Por qué estaba tirada en el piso junto a la puerta?», preguntó con voz calmada. «Ella misma se acostó ahí». Adrián extendió las manos. «Es parte de su trastorno. A veces se niega a levantarse del piso durante horas. A veces se desnuda completamente y corre por la casa. A veces grita que la secuestraron los extraterrestres. Los médicos lo llaman episodios catatónicos». «¿Y lo de que usted se limpiaba los pies sobre ella?». Adrián se quedó inmóvil por un segundo y Víctor vio cómo brillaba la irritación en sus ojos, pero desapareció de inmediato, reemplazada por una expresión de compasión paciente. «Ni siquiera noté que estaba acostada ahí», dijo. «¿Se imagina lo horrible que es eso? Mi propia esposa tirada en el piso y yo estoy tan acostumbrado que pasé de largo sin mirar. A eso hemos llegado. En esto vivo cada día». Negó con la cabeza, interpretando el cansancio y la desesperación de forma tan convincente que una persona desprevenida habría creído sin duda. «Escuche, Víctor». Adrián se inclinó hacia adelante y su voz se volvió casi confidencial. «Entiendo que le resulta difícil aceptar esto. Es su hija. La recuerda diferente, sana y feliz. Pero la realidad es lo que es. Ana está enferma. Seriamente, posiblemente incurablemente enferma.
Hago todo lo que está en mi poder para aliviar su sufrimiento. Víctor guardó silencio, procesando lo que había escuchado. En 30 años como cirujano, había aprendido a escuchar no solo las palabras, sino también las pausas entre ellas. Había aprendido a notar cómo respira una persona cuando dice la verdad y cómo cuando miente. Adrián mentía. Víctor estaba tan seguro de ello como de su propio nombre. Pero la certeza sola no era suficiente. Necesitaba pruebas. Ella dijo que yo había muerto y pronunció que usted le mostró un obituario. Adrián suspiró de nuevo, esta vez con un toque de condescendencia. ¿Y usted le cree? ¿A una mujer que ayer afirmaba que el gato del vecino le hablaba en alemán? Negó con la cabeza. Víctor, entiendo los sentimientos de un padre, pero seamos realistas. Ana no puede distinguir la realidad de sus alucinaciones. Pudo haber visto un obituario en una revista de algún desconocido y haber decidido que era usted, o simplemente inventó toda la historia. Se recostó en la silla y miró a Víctor con una expresión diferente ahora, evaluadora y calculadora. Hablemos con franqueza, dijo. Sé lo que piensa de mí. Lo vi en sus ojos cuando entró. Piensa que soy un monstruo que maltrata a su hija, pero la verdad es que soy la única persona que cuida de ella. Se levantó y se acercó al bar en la esquina del despacho. Se sirvió whisky en un pesado vaso de cristal. ¿Dónde estuvo usted el último año y medio?, preguntó sin volverse. Ella dejó de contestar sus llamadas y usted simplemente se resignó. No vino, no verificó. ¿Sabe por qué? Porque le resultaba cómodo pensar que ella era feliz. Cómodo no saber la verdad. Víctor sintió cómo esas palabras daban en el blanco, porque era verdad. Realmente se había convencido a sí mismo de que el silencio de su hija significaba que estaba ocupada, no en problemas. Se convenció de que un esposo rico cuidaría de ella mejor de lo que él mismo jamás pudo. Pero yo estuve a su lado, continuó Adrián, volviéndose hacia él con el vaso en la mano. Cada día, cada noche, cuando ella gritaba por las pesadillas, cuando no me reconocía y me llamaba por otros nombres, cuando intentaba tirarse por la ventana, yo le sostenía las manos y le rogaba que viviera. Yo, no usted. Tomó un sorbo de whisky y entrecerró los ojos. Así que antes de juzgarme, mírese a sí mismo. ¿Qué clase de padre fue usted, si ella no lo llamó a usted pidiendo ayuda cuando todo empezó? Quizás porque sabía que a usted no le importaba. Víctor apretó los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en las palmas. Quería cruzar la habitación y golpear a ese miserable arrogante. Quería agarrarlo por el cuello y sacudirlo hasta que saliera la verdad. Pero se contenía porque entendía que eso era exactamente lo que Adrián buscaba. Un golpe y la policía llamada, acusación de agresión, una orden de restricción para acercarse a su hija por decisión judicial. Este hombre era inteligente, peligrosamente inteligente. «Sabe», continuó Adrián, y en su voz apareció una nueva entonación, casi amigable. «Ana me contó mucho sobre su infancia, sobre usted, sobre su esposa Lidia». Al mencionar el nombre de su esposa, Víctor se estremeció y Adrián lo notó. Sus labios esbozaron una sonrisa apenas perceptible. Me contó cómo su mamá le tenía miedo, cómo caminaba por la casa de puntillas para no molestar al gran cirujano, cómo lloraba de noche en el baño para que nadie la oyera, cómo le pedía que la dejara ir a visitar a su hermana por una semana, y usted decía, no, porque su lugar era junto a su esposo. Víctor permanecía inmóvil y cada palabra caía sobre él como una piedra. Ana dijo que su madre no murió de un infarto. La voz de Adrián se volvió suave e insinuante. Murió de vivir con usted. Simplemente una mañana no quiso despertar. El organismo falló porque el alma se rindió antes. Cállese. Víctor escuchó su propia voz como si viniera de afuera. La verdad es incómoda, ¿verdad? Adrián se acercó más y en sus ojos bailaba algo oscuro y divertido. Usted me reconoce, ¿verdad, Víctor? Me reconoce porque nos parecemos. Yo simplemente hago lo mismo que hacía usted, solo que abiertamente, sin fingir, sin la máscara del médico intelectual. Ana me eligió porque le parecí familiar, porque usted le enseñó que el hombre debe controlar
y la mujer debe obedecer. Se detuvo a 2 pasos de Víctor y lo miró directamente a los ojos. Así que si quiere saber quién tiene la culpa de que su hija esté tirada en el tapete junto a la puerta, mírese al espejo. Usted lo empezó, yo simplemente continué. Víctor golpeó. No lo planeó, no tuvo tiempo de pensar. Su puño se lanzó solo hacia adelante y se estrelló contra la mandíbula de Adrián. Este salió volando hacia atrás, chocó con la espalda contra el escritorio, volcó el vaso de whisky. El líquido ámbar se derramó sobre los documentos. La puerta del despacho se abrió de golpe y entraron 2 guardias. Agarraron a Víctor de los brazos y se los torcieron detrás de la espalda. Él no se resistió. Se quedó de pie mirando cómo Adrián se levantaba, frotándose la mandíbula. «Bueno», dijo este, y en su voz había satisfacción. Eso era predecible. Agresión, incapacidad de controlar las emociones. Ahora está claro de quién salió Ana. Hizo una señal a los guardias y estos soltaron a Víctor, pero se quedaron de pie detrás de él. «Podría llamar a la policía», continuó Adrián, sentándose en el borde del escritorio. «Agresión en mi propia casa es un caso criminal, pero no lo haré porque entiendo sus sentimientos. Es padre, está alterado, lo perdono». Se inclinó hacia adelante y su voz se endureció, pero solo una vez. «Esto es lo que le propongo, Víctor. Se va a casa. Hoy, ahora mismo. Regresa a su vida y no vuelve más por aquí. Yo le transferiré dinero cada mes. Suficiente para que viva bien. Viajes, buena comida, atención médica, todo lo que quiera». «¿Y si me niego?». Adrián se encogió de hombros. «Entonces internaré a Ana en una clínica psiquiátrica cerrada. Tengo todos los documentos necesarios. Informes médicos, firmas de doctores. El tribunal la declarará incapacitada en un día. Y a usted lo acusaré de allanamiento de propiedad privada y agresión al dueño de la casa. Mi padrino es juez del Tribunal Supremo. ¿Cómo cree que terminará esto para usted?». Víctor guardó silencio. En su cabeza giraban pensamientos a toda velocidad. Ana en el piso, las marcas de inyecciones en sus brazos, los ojos vacíos, las palabras «estás vivo». Y junto a esto, las palabras de Adrián sobre Lidia, sobre la esposa que lloraba en el baño, sobre el control, sobre que Ana había elegido a alguien parecido, y la terrible comprensión de que en esas palabras había verdad. No toda la verdad, pero parte de ella, esa parte que Víctor se había ocultado a sí mismo durante 20 años. «Piénselo bien», dijo Adrián casi con suavidad. «No soy un monstruo, soy simplemente un pragmático. No necesito escándalos, no necesito una guerra con los parientes. Necesito paz. Váyase, viva bien, y todos contentos». Se levantó y se dirigió a la puerta. «Los guardias lo acompañarán a la salida, le llamarán un auto. Piense en mi propuesta en el camino. Si acepta, llame mañana a este número». Puso una tarjeta de presentación en el borde del escritorio y salió. Los guardias tomaron a Víctor de los codos y lo condujeron hacia la salida. No se resistió. Caminaba por los pasillos de la mansión, pasando por habitaciones con muebles costosos, pasando por cuadros y esculturas, y pensaba solo en una cosa: marcas de inyecciones, pupilas dilatadas, pérdida de coordinación, habla lenta. Había visto eso antes, más de una vez. Durante su servicio en el hospital militar, cuando traían prisioneros que habían sido interrogados con sustancias químicas, fármacos que borran la voluntad, fármacos que causan alucinaciones y paranoia, fármacos que hacen que una persona sana parezca un demente. A Ana no la estaban tratando, la estaban envenenando. Los guardias lo sacaron por la entrada principal y lo dejaron en el porche. Abajo, en el camino de entrada, ya esperaba un taxi. Víctor bajó los escalones, se subió al auto y dio la dirección de la estación de tren. El taxi arrancó y la mansión comenzó a empequeñecerse en la ventana trasera. Pero Víctor no miraba hacia atrás. Miraba la tarjeta de presentación que aún sostenía en la mano. En el reverso de la tarjeta, debajo del número telefónico impreso, alguien había escrito a mano unas palabras: «Guerrero, hoy, calle del Río 12, lo espero». La letra era desconocida. Alguien de los invitados, alguien que vio lo que pasó.
Víctor guardó la tarjeta en el bolsillo y le dio al conductor una nueva dirección. La casa en la calle del Río resultó ser una mansión antigua, encajada entre edificios de oficinas modernos como un fragmento del siglo pasado que la ciudad había olvidado demoler. El taxi se detuvo frente a los portones de hierro forjado, detrás de los cuales se veía un jardín descuidado, con árboles desnudos y senderos de piedra agrietados. Víctor pagó y bajó, sintiendo cómo el frío nocturno se colaba bajo su abrigo. Los portones estaban entreabiertos como si lo esperaran. Caminó por el sendero hasta la maciza puerta de madera y no alcanzó a tocar cuando se abrió. En el umbral estaba Guerrero, ya sin saco, con la camisa desabotonada en el cuello. Se veía como un hombre que no había dormido en varios días y no planeaba dormir en otros tantos más. «Entre», dijo en voz baja, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. La casa olía a madera vieja y polvo de libros. Guerrero lo condujo por un pasillo oscuro hasta una sala donde ardía una chimenea y había 2 sillones orientados hacia el fuego. En la mesita entre ellos ya estaban preparados una jarra con coñac y 2 copas. «Siéntese». Guerrero señaló uno de los sillones. «La conversación será larga». Víctor se sentó, pero rechazó el coñac. Guerrero se sirvió, tomó un gran trago y se dejó caer en el sillón de enfrente. Durante varios minutos permanecieron en silencio, mirando el fuego. Luego Guerrero habló. «Hace 20 años usted me sacó del otro mundo», comenzó. «Estaba muerto, Víctor. Los paramédicos me cerraron los ojos y le dijeron a mi esposa que se preparara para el funeral. Y entonces apareció usted. 4 horas en la mesa de operaciones, 43 suturas, 7 litros de sangre de donantes. Me armó de nuevo como a una muñeca rota». Balanceó la copa en su mano, mirando cómo el coñac reflejaba la luz de las llamas. «Cuando desperté, lo primero que dije fue una promesa de que le devolvería el favor, costara lo que costara, en cualquier momento. Recuerdo cada palabra porque me las repetí todos los días durante todos estos años». «Entonces devuélvamelo», dijo Víctor. «Cuénteme todo lo que sabe sobre Adrián». Guerrero levantó los ojos hacia él, y en ellos había el dolor de alguien que se prepara para confesar algo terrible. «Debo empezar por mí mismo», pronunció en voz baja, «porque sin eso no entenderá. Adrián es mi pecado. Yo creé a ese monstruo». Dejó la copa y entrelazó las manos frente a él. Su padre, Pablo Domínguez, era mi socio de negocios. Empezamos juntos en los 90, cuando el dinero se hacía de maneras que es mejor no recordar. Pablo era un hombre despiadado, pero yo lo consideraba amigo. Cuando Adrián tenía 15 años, Pablo me pidió que fuera su padrino. Acepté sin pensarlo. Se levantó y se acercó a la chimenea mirando el fuego. Adrián creció siendo un chico extraño, inteligente, encantador, pero frío. Nunca lloraba, ni siquiera cuando se raspaba la rodilla o sacaba malas notas. Pensé que era fortaleza de carácter. Ahora entiendo que era la ausencia de algo importante dentro, eso que nos hace humanos. «¿Qué pasó con sus esposas?», preguntó Víctor. Guerrero se volvió y su rostro se contrajo. La primera, Marina, era hija de un banquero, una chica hermosa, 22 años, recién graduada de la universidad. Se casaron hace 6 años. Un año después ella terminó en una clínica psiquiátrica en Suiza. Diagnóstico oficial: psicosis aguda por adicción a las drogas. Sus padres intentaron sacarla de allí, pero Adrián logró que la declararan incapacitada. Ahora él es su tutor legal. Toda su herencia, que no era poca, pasó a su control. Volvió al sillón y se sentó, apoyándose pesadamente en los brazos. La segunda esposa, Olga, era viuda de un industrial, mayor que Adrián por 5 años. Una mujer muy rica. Estuvieron casados 11 meses. Luego ella murió de una sobredosis de somníferos. La investigación se cerró en 3 semanas. Suicidio por depresión, dijeron. Adrián heredó todo. Y usted se quedó callado. La voz de Víctor sonó sorda. No lo sabía. Guerrero levantó las manos en gesto defensivo. Se lo juro, no lo sabía. Pablo aún estaba vivo entonces. Él encubría a su hijo.
Y yo no quería ver, no quería creer. Adrián era tan encantador, tan convincente. Lloró en el funeral de Olga con lágrimas reales. Yo le sostenía el hombro y lo consolaba. Se cubrió el rostro con las manos. Cuando me pidió que lo presentara a su hija, estaba feliz de ayudar. Pensé que estaba haciendo algo bueno, que estaba uniendo a dos buenas personas. Ana era tan luminosa, tan llena de vida. Pensé que ella lo cambiaría. ¿Cuándo entendió la verdad?, preguntó Víctor. Hace 3 meses. Guerrero se descubrió el rostro. Pablo estaba muriendo de cáncer y lo visité en el hospital. Estábamos solos y él empezó a hablar, a confesarse, como a veces hacen los moribundos. Me contó sobre Marina, sobre Olga, sobre cómo pagaba a los médicos por diagnósticos falsos, sobre cómo sobornaba a investigadores y jueces. Estaba orgulloso de eso, ¿entiende? Orgulloso del hijo que había criado. Su voz se quebró. Dijo que Adrián era especial, que sabía ver en las mujeres lo que ellas mismas no sabían de sí mismas. Sus debilidades, sus miedos, sus heridas, y usarlo todo para romperlas desde adentro. Esa fue su palabra, romper. Víctor sintió cómo el frío se extendía por su columna vertebral. ¿Por qué no fue a la policía? Guerrero soltó una risa amarga. ¿Con qué? Con los delirios de un viejo moribundo. Sin pruebas. Adrián para entonces se había vuelto demasiado influyente, demasiado protegido. Sus conexiones llegan a oficinas en las que me da miedo pensar. Y yo tengo familia, hijos, nietos. Tuve miedo, Víctor, miedo por mí y por ellos. Miró a Víctor directamente a los ojos. Pero hoy, cuando vi a su hija en el piso, cuando lo vi a usted en la entrada, entendí que no podía seguir callado. No puedo vivir con esto. Usted me salvó la vida, y yo entregué a su hija a un asesino. Víctor se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín abandonado se oscurecía. Las ramas desnudas de los árboles arañaban el cielo como dedos de muertos. Pensaba en lo que había escuchado e intentaba armarlo en un cuadro coherente. Dijo que él ve las debilidades. Pronunció sin volverse. ¿Qué vio en mi hija? Guerrero guardó silencio antes de responder. No sé los detalles, pero Adrián una vez dejó escapar que Ana era la víctima perfecta. Dijo que ella misma busca a alguien que la controle, que lo lleva en la sangre. Víctor cerró los ojos. Las palabras de Adrián en el despacho resonaron de nuevo en su cabeza. Sobre Lidia, sobre cómo le tenía miedo a su esposo, sobre cómo lloraba de noche. Me dijo lo mismo a mí, dijo Víctor en voz baja. Dijo que se parece a mí. Se volvió y vio que Guerrero lo miraba con una expresión extraña. ¿Es verdad?, preguntó con cautela. Víctor guardó silencio por largo rato. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. Nunca le pegué a mi esposa, comenzó. Nunca le levanté la voz. Sobre el papel era el esposo perfecto. Un cirujano respetado, buen sueldo, no bebía, no andaba con otras mujeres. Todos le decían a Lidia lo afortunada que era. Volvió al sillón y se sentó, mirándose las manos. Pero controlaba cada uno de sus pasos. Decidía qué iba a comer, qué iba a usar, con quién iba a ser amiga. Ella quería trabajar. Yo decía, no, tu lugar es en casa. Quería ir a visitar a su hermana. Yo decía, no, te necesito aquí. Quería tener otro hijo. Yo decía, no, con uno es suficiente. Apretó los puños. Lo hacía con amor, con cuidado. Yo sabía más. Yo era más inteligente, más experimentado, más fuerte. Ella debía obedecer porque yo le deseaba el bien. Así pensaba, así me justificaba. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Guerrero en voz baja. Enfermó a los 40 años. Los médicos decían, el corazón, pero yo mismo soy médico. Sé que el corazón no tenía nada que ver. Simplemente dejó de querer vivir, dejó de comer, dejó de dormir. Se apagaba ante mis ojos y yo no podía hacer nada, o no quería ver. Víctor levantó la cabeza. Murió a los 52 años, en nuestra habitación, en nuestra cama.
Llegué del trabajo y la encontré. Sonreía, por primera vez en muchos años. El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Ana no lloró en el funeral, continuó Víctor. Pensé que estaba demasiado conmocionada, pero luego entendí. No era duelo, era alivio. Su madre se había liberado y Ana estaba contenta por ella. Miró a Guerrero con la mirada directa. Después de la muerte de Lidia encontré sus diarios. 30 años de anotaciones, cada día, miles de páginas sobre lo infeliz que era, sobre cómo me tenía miedo, sobre cómo odiaba su vida, sobre cómo soñaba con escapar pero no tenía a dónde, sobre cómo rezaba por la muerte. Su voz se quebró. Los leí todos, cada palabra, y entendí que la había matado todos esos años. Lenta, imperceptiblemente, con amor en el corazón. La maté sin siquiera darme cuenta. Guerrero le extendió la copa de coñac. Esta vez Víctor la tomó y la bebió de un trago. Adrián tiene razón, dijo. Ana creció en una casa donde el amor significaba control, donde el cuidado significaba sumisión. No conocía otra cosa. Cuando lo conoció a él, reconoció algo familiar, se sintió en casa. Eso no lo hace culpable de lo que él le está haciendo, dijo Guerrero. No, coincidió Víctor, pero me hace responsable de que ella quedara indefensa. Le enseñé a aceptar la violencia como amor, creé a la víctima que él encontró. Se puso de pie, y en sus ojos había una nueva determinación. Pero todavía puedo arreglar esto. No puedo devolver los años que le quité a Lidia. No puedo anular lo que le enseñé a Ana, pero puedo sacarla de ahí. Puedo darle la oportunidad de otra vida. ¿Cómo?, preguntó Guerrero. Él tiene dinero, conexiones, abogados. Usted no tiene nada. Lo tengo a usted, dijo Víctor. Usted conoce gente, sabe dónde buscar. Tengo mis conocimientos médicos. Entiendo lo que él le está haciendo. Y tengo algo que él no tiene. Que no tengo nada que perder. Guerrero lo miró por largo rato y algo cambiaba en su rostro. El miedo cedía lugar a otra cosa. Quizás vergüenza, quizás determinación. Está bien, dijo finalmente. Ayudaré. Pero debe entender a lo que se enfrenta. Si perdemos, Adrián nos destruirá a ambos, y a Ana se la llevarán a un lugar del que no se regresa. Si no lo intentamos, ella ya no regresará, respondió Víctor. Guerrero asintió y sacó el teléfono. Tengo un contacto en la fiscalía, alguien honesto, en la medida de lo posible hoy en día. Si puedo conseguir rastros de los fármacos en su sangre, testimonios de testigos, grabaciones de las cámaras de vigilancia. Hay cámaras en la casa, pero el acceso solo lo tiene Adrián. Guerrero negó con la cabeza. El personal de servicio está intimidado, no hablarán. Y los médicos que le recetan los medicamentos están comprados de pies a cabeza. Tiene que haber alguien, insistió Víctor. Alguien que vea lo que está pasando y no pueda vivir con eso. Guerrero se quedó pensativo. Hay una empleada doméstica, dijo lentamente. Sofía. Trabaja allí desde el principio, desde la primera esposa. He visto cómo mira a Adrián, como si quisiera decir algo pero tuviera miedo. ¿Puede contactarla? Lo intentaré, pero es peligroso. Si Adrián se entera... Arriésguese, dijo Víctor, por mi hija, por su deuda. Guerrero lo miró y asintió. Lo llamo mañana por la tarde. Quédese en la ciudad, pero no aparezca cerca de la mansión. Que Adrián piense que se fue. Víctor le extendió la mano. Guerrero la estrechó, y en ese apretón había más que un acuerdo formal. Era la redención de una deuda de 20 años. Gracias, dijo Víctor. No me agradezca, respondió Guerrero. Aún no hemos hecho nada, y puede que no lo logremos. Lo lograremos. Víctor se dirigió a la puerta. No tenemos otra opción. Salió a la noche fría y echó a andar por la calle vacía buscando un taxi. En su cabeza resonaban las palabras de los diarios de Lidia que recordaba de memoria aunque quisiera olvidarlas. Hoy volvió a decir no. Pedí poco, solo un día con mi hermana. Pero él sabe más, siempre sabe más. Ya no me pregunto si lo amo.
Me pregunto cuándo terminará esto, y tengo miedo de la respuesta. Hace 20 años leyó esas líneas y lloró. Lloró de lástima por sí mismo, de incomprensión, de resentimiento hacia la esposa que no valoró su cuidado. Ahora lloraba de nuevo, pero por algo diferente, por comprensión, por vergüenza, por el horror de lo que le había hecho a la persona que amaba y por la determinación de no permitir que la historia se repitiera. Un taxi se detuvo junto a él y Víctor se subió, dando la dirección del hotel más cercano. Por delante había una larga noche. Mañana comenzaría una guerra que debía ganar. No por él mismo, por su hija, a quien había destrozado sin quererlo, por su esposa, ante quien ya nunca podría disculparse, por arreglar al menos algo antes de que fuera demasiado tarde. La habitación del hotel era pequeña y anodina, con paredes delgadas a través de las cuales se escuchaban las voces de los vecinos y el ruido de los autos desde la calle. Víctor estaba sentado en la cama dura, mirando el teléfono en sus manos, esperando. Había pasado casi un día entero desde que dejó la casa de Guerrero, un día completo de inacción que le resultaba más difícil que cualquier operación de muchas horas. Pensaba en Ana, en lo que le estaba pasando en ese mismo momento mientras él estaba sentado ahí, en los fármacos que lentamente destruían su mente, en el esposo que se limpiaba los pies sobre ella y la llamaba sirvienta loca frente a los invitados, en que cada hora de demora podía ser la última. El teléfono sonó a las 7 de la tarde, cuando ya había oscurecido afuera. El número era desconocido. Víctor, la voz de Guerrero sonaba tensa. Encontré a Sofía. Accedió a reunirse, pero solo con usted. A mí me tiene miedo. Dice que soy amigo de Adrián. ¿Dónde y cuándo? Hoy a las 9. Ella sale a comprar víveres cada noche a esa hora. Adrián solo le permite salir de la casa para las compras. El mercado de la calle principal, tercer pasillo, el puesto de verduras. Llevará un abrigo gris y un pañuelo azul. Víctor anotó la dirección y ya estaba por colgar cuando Guerrero añadió algo más. Mi contacto en la fiscalía revisó el caso de la segunda esposa, Olga. Oficialmente todo está limpio. Suicidio, ninguna circunstancia sospechosa. Pero encontró el registro de la declaración de una empleada doméstica que no incluyeron en los materiales del caso. ¿Qué declaración? Ella vio cómo Adrián entraba a la habitación de su esposa 1 hora antes de que se anunciara la muerte, y lo vio salir con un frasco vacío en la mano. El investigador lo anotó y luego lo tachó del acta. Al investigador lo ascendieron y trasladaron a otra ciudad un mes después. Víctor apretó el teléfono tan fuerte que el plástico crujió. ¿Es suficiente para abrir un caso? Por sí solo no. La declaración no está certificada. La testigo se retractó al día siguiente. Dijo que se había equivocado, que no veía bien. Pero si añadimos otras pruebas a esto, el cuadro empieza a formarse. ¿Qué otras pruebas? Eso depende de lo que cuente Sofía y de si usted puede conseguir un análisis de sangre de Ana. Si se encuentran rastros de medicamentos que no le fueron prescritos oficialmente, será el principio del fin para Adrián. Víctor colgó y comenzó a prepararse. En su bolso de viaje había un botiquín médico que llevaba consigo por costumbre, una costumbre que quedó de los tiempos militares. Jeringas, antídotos, medicamentos básicos. No sabía si lo necesitaría, pero sentía que lo necesitaría. El taxi lo llevó a la calle principal en 20 minutos. El mercado estaba casi vacío. A esa hora la mayoría de los vendedores ya estaban cerrando sus puestos. Víctor encontró el puesto de verduras y esperó, fingiendo que elegía papas. Sofía apareció exactamente a las 9. Una mujer menuda de unos 50 años, con rostro cansado y ojos cautelosos. Abrigo gris, pañuelo azul, todo como había descrito Guerrero. Se detuvo en el puesto de al lado y comenzó a revisar las zanahorias, mirando de reojo hacia Víctor. Él se acercó más, poniéndose a su lado sin mirarla. «Soy el padre de Ana», dijo en voz baja. «Usted quería hablar». Sofía se estremeció, aunque esperaba exactamente esas palabras. «Aquí no», susurró. Detrás del puesto hay un pasaje hacia un patio.
Vaya usted primero, yo lo alcanzo. Víctor hizo lo que le dijo. Pasó entre los puestos, encontró el pasaje estrecho entre las paredes y salió a un patio oscuro lleno de cajas vacías y bolsas. Un minuto después apareció Sofía, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «Tengo poco tiempo», comenzó a hablar apresuradamente. Si me retraso más de media hora, él empieza a preguntar, ¿y si sospecha que hablé con alguien? No terminó, pero no hacía falta. «Cuéntemelo todo», dijo Víctor, desde el principio. Sofía se apoyó contra la pared y sus hombros se hundieron bajo el peso de lo que estaba a punto de decir. «Trabajo en esa casa hace 5 años», comenzó. «Desde la primera esposa. Marina era una buena chica, alegre, amable. Los primeros meses después de la boda era feliz. Y después empezaron los cambios». «¿Qué cambios?» «Primero pequeños. Empezó a olvidar palabras en medio de una conversación. Confundía los días de la semana. Se quedaba dormida en lugares extraños, directamente durante el almuerzo o en el sofá en medio del día. Adrián les decía a los invitados que estaba agotada. Les decía a los médicos que tenía problemas de sueño». Sofía tragó saliva. Y luego empezaron las pesadillas. Se despertaba de noche y gritaba que alguien quería matarla, que había gente escondida en las paredes, que la comida estaba envenenada. Los médicos dijeron psicosis paranoica. Empezaron a tratarla, a darle pastillas, pero solo empeoraba. ¿Vio cómo le daban esas pastillas? Sofía asintió. Adrián personalmente, cada mañana, cada noche. Decía que no le confiaba eso a nadie más, que cuidaba de ella, y ella le creía. Hasta el final le creyó que él quería ayudarla. Víctor sentía cómo crecía en él una ira fría, pero se contenía. Necesitaba información, no emociones. ¿Qué pasó después? Al año se la llevaron a una clínica. Adrián lloraba cuando firmaba los papeles. Decía que le partía el corazón, pero que tenía que pensar en su salud. Todos le tenían compasión. Un esposo tan amoroso, una tragedia así. Sofía hizo una mueca de asco. Y yo vi cómo sonreía cuando el auto con ella se fue. Vi cómo esa misma noche invitó amigos y celebró hasta el amanecer, y escuché cómo le decía a alguien por teléfono que el trabajo estaba hecho. ¿Por qué no se fue entonces? ¿A dónde? Sofía lo miró con amargura. Tengo 55 años, sin educación, sin familia, sin ahorros. Adrián paga bien, y trabajo para gente como yo hay poco. Y además, pensé que me estaba equivocando, que me lo estaba imaginando, que eso no podía estar pasando. Negó con la cabeza. Y luego apareció la segunda esposa, Olga, una mujer inteligente, fuerte. Pensé que ella lo manejaría. Los primeros meses realmente lo mantenía a raya, discutía con él, le ponía condiciones. Él escuchaba, asentía, aceptaba. Pero luego noté que su té tenía un olor extraño, ligeramente amargo, apenas perceptible. Le pregunté al cocinero qué le ponía, y el cocinero dijo que el té lo preparaba personalmente Adrián, cada mañana para su amada esposa. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. A los 3 meses Olga empezó a cambiar. Se volvió callada, dócil, confundida. Olvidaba de qué estaba hablando un minuto antes. Lloraba sin razón. Los médicos decían, depresión. Le recetaban pastillas. Adrián le daba esas pastillas y algo más suyo. ¿Sabe exactamente qué le daba? Encontré un frasco en el basurero de su baño. Un líquido transparente, sin etiqueta. Quería guardarlo, mostrárselo a alguien, pero Adrián notó que había estado revisando la basura. No dijo nada, solo me miró. Con eso bastó. Se estremeció. Al día siguiente Olga murió, y encontré una nota en mi almohada. Solo tenía escrita una palabra: silencio. Víctor entendía ahora por qué esta mujer tenía tanto miedo, y entendía cuánto valor le costaba esta conversación. ¿Y mi hija?, preguntó. ¿Qué le hace a ella? Sofía bajó la mirada. Lo mismo, solo que más lento. Ana resistió más que las otras. Los primeros 6 meses fue una verdadera luchadora. Le gritaba, amenazaba con irse,
Llamaba a sus familiares. A Adrián hasta le gustaba. Lo escuché decirle a un amigo que le gustan los desafíos. Ella me llamaba, dijo Víctor con voz sorda. En los primeros meses. Y luego él le quitó el teléfono. Dijo que ella se ponía muy nerviosa con las conversaciones con los parientes, que necesitaba tranquilidad. Ella le creyó. Siempre le creía, porque él sabía decir las palabras correctas. Sofía lloró. Le mostró un periódico con su obituario. Yo misma lo vi. Ella lloró durante 3 días, no comía, no bebía, y él la consolaba, la sostenía en sus brazos, le decía que ahora él era su única familia, que nunca la abandonaría. ¿De dónde sacó el obituario? Lo imprimió él mismo. Tiene gente que puede hacer cualquier documento, pasaportes, certificados, páginas de periódico, lo que sea. Ana no lo verificó. Estaba demasiado destrozada. Víctor se apoyó contra la pared, sintiendo cómo la tierra se movía bajo sus pies. Su hija había creído durante 1 año y medio que él estaba muerto. 1 año y medio sin nadie que pudiera ayudarla. ¿Qué le da?, preguntó, reuniendo los restos de su autocontrol. ¿Qué medicamentos? No sé los nombres, pero sé que le agrega un polvo blanco a la comida y le pone inyecciones cada noche antes de dormir. Dice, son vitaminas. Pero yo he visto lo que hacen esas vitaminas. Ella ya no reconoce a la gente, ni siquiera a mí. Le tiemblan las manos, especialmente por las mañanas. Camina insegura, como borracha, y constantemente tiene sueño, pero cuando se duerme, grita por las pesadillas. Víctor escuchaba y mentalmente elaboraba una lista. Alucinaciones, temblor, alteración de la coordinación, confusión. Signos clásicos de envenenamiento con neurolépticos combinados con algo más. Posiblemente escopolamina o algo del mismo grupo. Necesito llegar hasta ella, dijo. Esta noche, ¿puede llevarme a la casa? Sofía retrocedió y en sus ojos brilló el miedo. Es imposible. La seguridad, las cámaras, si él se entera... No se enterará. Víctor dio un paso hacia ella. Usted dijo que sale a comprar víveres cada noche. Eso significa que sabe cuándo cambia la guardia, sabe dónde están los puntos ciegos de las cámaras, sabe cómo pasar sin ser visto. Sofía guardó silencio, y él veía cómo luchaban en ella el miedo y la conciencia. Escúcheme, le tomó los hombros. Soy médico, cirujano militar con 30 años de experiencia. Puedo ayudar a mi hija, puedo sacar los medicamentos de su organismo, pero para eso necesito llegar hasta ella. Usted es la única persona que puede conseguirlo. Me matará, susurró Sofía. Si se entera, me matará. Si usted no hace nada, matará a Ana, igual que mató a Olga. ¿Podrá vivir con eso? ¿Podrá volver a ver cómo otra mujer muere en esa casa? Sofía cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Hoy a las 2 de la madrugada, dijo finalmente. La guardia cambia a esa hora, 5 minutos en que el terreno está sin vigilancia. La puerta trasera por la que entró usted ayer, la dejaré abierta. La habitación de Ana está en el 2.º piso, la tercera puerta a la derecha desde la escalera. Gracias. Víctor le soltó los hombros. Le está salvando la vida. O nos estoy condenando a muerte a los dos. Sofía se secó las lágrimas y sacó un teléfono de su bolso. Aquí está mi número. Si algo sale mal, no venga. Se lo haré saber. Dictó el número y se fue tan silenciosamente como había aparecido, disolviéndose en la oscuridad entre los puestos. Víctor se quedó solo en el patio entre las cajas vacías y el olor a verduras podridas. Miró el reloj. Las 9:30. Hasta las 2 de la madrugada quedaban más de 4 horas. Tiempo para prepararse. Volvió al hotel y extendió el contenido de su botiquín médico sobre la cama. Jeringas, ampollas, vendas, un frasco de solución salina, un paquete de carbón activado y, lo más importante, 2 antídotos que siempre llevaba consigo por costumbre de los tiempos del hospital militar. El primero era para intoxicación por barbitúricos. El segundo para anticolinérgicos, ese mismo grupo de fármacos al que pertenece la escopolamina.
Si sus suposiciones eran correctas, uno de estos antídotos ayudaría a Ana a recuperar la lucidez al menos temporalmente. Víctor verificó las fechas de vencimiento, verificó la integridad de las ampollas, preparó todo lo que pudiera necesitar. Luego se sentó junto a la ventana y esperó. A la 1:45 llamó un taxi y pidió que lo dejaran a 3 cuadras de la mansión. El resto del camino lo hizo a pie, manteniéndose en la sombra de los árboles y las cercas. La noche era sin luna y la oscuridad lo ocultaba mejor que cualquier camuflaje. La puerta trasera de la mansión estaba abierta, como había prometido Sofía. Víctor se deslizó adentro y se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Solo el zumbido de un refrigerador en algún lugar de la cocina y el ronquido lejano de un guardia en la habitación junto a la entrada principal. Avanzó por el pasillo de servicio que ya conocía, tratando de no hacer crujir las tablas del piso. En el segundo piso estaba más oscuro, pero sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. La tercera puerta a la derecha desde la escalera, recordó. La puerta no estaba cerrada con llave. Víctor la empujó y entró. La habitación resultó ser grande y casi vacía. Una cama contra la pared, una mesita de noche, una ventana con las cortinas cerradas, y Ana, tendida en la cama en una postura antinatural, como si la hubieran arrojado allí y olvidado. Víctor se acercó y se arrodilló junto a la cama. En la oscuridad, el rostro de su hija parecía de cera, sin vida. Le buscó el pulso en el cuello, débil pero regular. Luego sacó una pequeña linterna del bolso y la encendió, cubriendo la luz con la palma. Las pupilas de Ana estaban dilatadas, casi no reaccionaban a la luz. En sus brazos había marcas de múltiples inyecciones, viejas y nuevas. La piel pálida, seca, los labios agrietados. Revisó la mesita de noche. Un vaso de agua medio vacío, pastillas en un blister sin etiqueta, un frasco con un líquido transparente, también sin etiqueta. Víctor olió el líquido y reconoció el olor característico. Su suposición se confirmó. Sacó la jeringa y la ampolla con el antídoto. Sus manos no temblaban, aunque el corazón le latía tan fuerte que el golpeteo resonaba en sus sienes. 30 años de práctica le habían enseñado a separar las emociones de las acciones. Ahora no era un padre, era un cirujano. La inyección tomó unos segundos. Ahora solo quedaba esperar. Víctor se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su hija entre las suyas. La mano estaba fría e inerte, como la de un niño dormido. Miraba su rostro y recordaba cómo era de pequeña, cómo corría por la casa, cómo reía, cómo le abrazaba el cuello cuando él volvía del trabajo. Cuando dejó de abrazarlo, no lo recordaba. No notó el momento en que su hija empezó a evitarlo, cuando la calidez se convirtió en distancia educada, cuando el amor se transformó en obligación. Pasaron 10 minutos, luego 20. Ana seguía inmóvil, y de pronto sus párpados se movieron. Los dedos se apretaron débilmente alrededor de su mano. Los labios se entreabrieron. «Papá», susurró tan bajo que apenas la escuchó. «Papá». Víctor se inclinó más cerca. «Estoy aquí», dijo. «Estoy contigo». Ana abrió los ojos lentamente. En ellos había confusión, miedo y algo más, algo parecido a la esperanza. «¿Estás vivo?», parpadeó como si no creyera lo que veían sus propios ojos. «Él dijo que habías muerto. Me mostró el periódico. Pensé que había mentido». Víctor le apretó la mano con más fuerza. «Estoy vivo. Vine por ti». Ana intentó sentarse, pero su cuerpo no le respondía. Se dejó caer sobre la almohada y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Quería llamarte», susurró. «Cuando todo empezó, pero él me quitó el teléfono. Dijo que a ti no te importaba, que nunca me habías querido. Y luego me mostró el obituario y le creí. Creí que me había quedado sola». «No estás sola». Víctor sentía cómo las lágrimas le quemaban los propios ojos. «Nunca estuviste sola. Es mi culpa que terminaras aquí. Te enseñé lo que no debía. Te mostré un amor equivocado. Pero ahora te voy a sacar de aquí. ¿Me oyes? Nos iremos juntos».
Ana lo miraba, y en sus ojos asomaba una claridad que no había tenido ayer. El antídoto estaba funcionando. «Él no me dejará ir», dijo. «Tiene guardias, abogados, conexiones. Me dijo que era su propiedad, que no iría a ninguna parte». «Se equivoca», respondió Víctor, «porque ahora me tienes a mí, y no me iré hasta que seas libre». En algún lugar abajo se cerró una puerta de golpe. Se escucharon pasos. Víctor se tensó, listo para actuar. La puerta de la habitación se entreabrió, y en el marco apareció el rostro de Sofía. «¡Rápido!», susurró. «El cambio de guardia terminó antes. Tienen 3 minutos». Víctor actuó con rapidez, como estaba acostumbrado a actuar en el quirófano cuando cada segundo cuenta. Tomó a Ana de los brazos y la ayudó a sentarse en la cama. Su cuerpo estaba débil, casi sin peso, pero sus ojos ya miraban con conciencia, y eso daba esperanza. «¿Puedes caminar?», preguntó en un susurro. Ana intentó levantarse, pero las piernas se le doblaron y casi se cayó. Víctor la sostuvo y entendió que tendría que cargarla. La rodeó por la cintura, echó el brazo de ella sobre su hombro y se dirigió hacia la puerta. Sofía esperaba en el pasillo, atenta a los sonidos en la casa. En algún lugar abajo hablaban los guardias. Sus voces sonaban amortiguadas, pero se acercaban. «No la escalera principal», susurró Sofía. «Hay un pasadizo de servicio al final del pasillo que lleva a la cocina y de ahí por la puerta trasera». Avanzaron por el pasillo oscuro y Víctor sentía cómo Ana intentaba caminar sola. Intentaba no ser una carga, aunque sus piernas apenas le respondían. La escalera de servicio resultó ser estrecha y empinada. Bajar por ella con una persona semi-inconsciente en brazos era casi imposible. Pero Víctor lo logró, agarrándose del pasamanos con una mano y sosteniendo a su hija con la otra. La cocina estaba vacía y oscura. Sofía los guió entre las mesas y los refrigeradores hasta la puerta que daba al patio. Faltaban unos pasos para la libertad, y entonces se encendió la luz. Adrián estaba de pie contra la pared opuesta, apoyado en el marco de la puerta con una copa de vino en la mano. Llevaba una bata de casa y se veía completamente relajado, como si los hubiera estado esperando y no le sorprendiera en absoluto. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, y su voz sonaba casi amigable. El padre abnegado rescatando a su pobre hija de las garras del villano, como en una mala película. Víctor se detuvo, instintivamente cubriendo a Ana con su cuerpo. Sofía retrocedió hacia una esquina. Su rostro se había vuelto blanco como la tiza. «Sofía, Sofía», Adrián negó con la cabeza con fingida decepción. «Yo te trataba como a un miembro de la familia. Te pagaba el doble del precio de mercado, hacía la vista gorda ante tus pequeños robos, y esta es tu gratitud». «Yo no robé nada», susurró Sofía con voz temblorosa. «¿Robaste?», Adrián sonrió. «Al menos eso dirá la policía cuando encuentre las joyas de mi esposa en tu habitación. Ya están ahí, por cierto. Las puse esta mañana, por si acaso». Tomó un sorbo de vino y se volvió hacia Víctor. «Y usted, Víctor, me decepcionó más que nadie. Le ofrecí una salida digna, dinero, tranquilidad, la posibilidad de vivir el resto de su vida con comodidad. En lugar de eso, decidió jugar al héroe». «Apártese de la puerta», dijo Víctor con voz calmada. «¿O qué?». Adrián se rió. «¿Me va a golpear de nuevo? Mis guardias estarán aquí en 30 segundos y esta vez no seré tan indulgente». Dejó la copa en la mesa y sacó un teléfono del bolsillo de la bata. Una llamada y los dos van a la policía. Allanamiento, intento de secuestro de una persona incapacitada, agresión al dueño de la casa. Y Ana irá a una clínica psiquiátrica cerrada. Tengo todos los documentos necesarios, informes médicos, firmas de doctores. El tribunal la declarará incapacitada en un día. Y a usted lo acusarán de allanamiento y agresión. Mi padrino es juez del Tribunal Supremo. ¿Cómo cree que terminará esto para usted? Ella no está incapacitada. Víctor dio un paso adelante. Está envenenada por usted, con los mismos fármacos con los que envenenó a Marina y a Olga. Algo brilló en los ojos de Adrián, pero rápidamente se recompuso. Delirios de una imaginación enferma.
Tengo documentos médicos firmados por los mejores especialistas. ¿Y usted qué tiene? Las palabras de una vieja senil y la paranoia de un médico militar retirado. Tengo el análisis de sangre de su esposa, dijo Víctor, y era mentira. Pero Adrián no podía saberlo. Que tomé hace 10 minutos. Mañana por la mañana estará en un laboratorio independiente. Adrián se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. Por primera vez en toda la conversación, su seguridad se resquebrajó. Está faroleando. Compruébelo. Se miraron el uno al otro, y los segundos se estiraban como horas. Luego la puerta de la cocina que daba a la entrada se abrió de golpe y entraron varias personas. Pero no era la seguridad. El primero era Guerrero, con un abrigo echado apresuradamente sobre el pijama. Detrás de él, un hombre con uniforme de la fiscalía con una carpeta en las manos y 2 policías de civil que inmediatamente se dispersaron por la cocina, bloqueando las salidas. Adrián miró fijamente a su padrino con expresión de absoluta incomprensión. Ignacio. Su voz tembló por primera vez. ¿Qué significa esto? Guerrero no respondió. Miraba a Adrián como se mira a alguien que se ve por primera vez y que provoca náuseas. El fiscal dio un paso adelante. Adrián Domínguez, necesitamos que nos acompañe para prestar declaración sobre la muerte de su segunda esposa, Olga Martínez. Tenemos razones para creer que su muerte no fue un suicidio. Esto es absurdo. Adrián alzó la voz. No tienen ninguna prueba. El caso se cerró hace 4 años. El caso se ha reabierto. El fiscal puso la carpeta sobre la mesa, sobre la base de nuevos testimonios y los resultados de un nuevo peritaje. Además, hemos recibido una solicitud de la clínica suiza donde está internada su primera esposa. Los médicos de allí expresan preocupación por la naturaleza de su enfermedad y desean realizar un examen independiente. Adrián dirigió la mirada a Guerrero. «Fuiste tú», siseó. «Tú, a quien mi padre sacó de la miseria, a quien le dio todo». «Tu padre murió hace 3 meses», respondió Guerrero en voz baja. «Y antes de morir me contó la verdad, sobre Marina, sobre Olga, sobre todo lo que él te ayudó a ocultar. Estaba orgulloso de ti, Adrián, orgulloso del monstruo que había criado». Negó con la cabeza. «Y yo llevé 20 años cargando una deuda con el hombre que me salvó la vida y se la pagué entregando a su hija a un asesino. Hoy corrijo ese error». Adrián se lanzó hacia la puerta trasera, pero uno de los policías fue más rápido. Un segundo después ya estaba con la cara contra la mesa de la cocina, las manos sujetas a la espalda. Las esposas se cerraron en sus muñecas. «Tengo un abogado», gritó. «Tengo conexiones. No saben con quién se han metido». El fiscal asintió a los policías y estos levantaron a Adrián. «Sus conexiones están muy ocupadas ahora», dijo con calma, respondiendo preguntas sobre su propia participación en sus asuntos. Ignacio resultó ser un interlocutor muy informativo. Se llevaron a Adrián hacia la salida. En la puerta se volvió y miró a Ana, que permanecía de pie apoyada en su padre y por primera vez en mucho tiempo miraba a su esposo sin miedo. «Sigue siendo mía», dijo. «Por ley no irás a ninguna parte». Ana se irguió. Su voz era débil pero firme. «Voy a pedir el divorcio hoy y daré testimonio de todo lo que me hiciste, de cada pastilla, de cada inyección, de cada día que me robaste». Dio un paso hacia él y Víctor se asombró de cuánta fuerza había en esta mujer demacrada. «Decías que era tu propiedad, que era el tapete de la puerta en el que te limpiabas los pies. Ahora el tapete de la puerta eres tú, y yo paso por encima de ti». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Víctor la siguió, y lo último que escuchó fue la voz de Adrián, quebrándose en un grito. «Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Esto no ha terminado». Pero era el final, al menos para él. Las siguientes horas se fundieron para Víctor en una franja continua, interrogatorios en la fiscalía, exámenes médicos de Ana en el hospital, formularios y actas interminables. Guerrero permaneció a su lado, ayudándolo a navegar los laberintos burocráticos que eran completamente desconocidos para un cirujano militar retirado. Al amanecer,
Ana yacía en una habitación privada conectada a un goteo que eliminaba de su organismo los restos del veneno. Los médicos decían que físicamente se recuperaría en unas semanas. Con la psique sería más complicado, pero eran optimistas, especialmente considerando que ahora estaba a salvo y conocía la verdad. Víctor estaba sentado junto a su cama sosteniendo la mano de su hija. Afuera amanecía y los primeros rayos del sol teñían la habitación del hospital con tonos dorados cálidos. «Papá», Ana abrió los ojos, «¿sigues aquí?» «No me iré a ningún lado», respondió él, «a menos que tú misma me eches». Ella sonrió débilmente, pero la sonrisa se apagó rápidamente. «Necesito decirte algo», pronunció en voz baja. «Algo que nunca te dije». «No hace falta, descansa». «Sí hace falta», apretó su mano. «Debí haberlo dicho hace muchos años, pero tenía miedo. Miedo de ti, miedo de lo que harías, miedo de lo que sentiría cuando lo dijera en voz alta». Víctor guardó silencio, dándole tiempo para reunir fuerzas. «Eras igual que él», dijo Ana, y su voz no temblaba. «No tan cruel, no tan abierto, pero igual. Controlabas a mamá cada día de su vida. Decidías todo por ella. ¿Qué iba a comer? ¿Qué iba a vestir? ¿Con quién iba a ser amiga? Lo llamabas cuidado, pero era una cárcel». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se detenía. «Crecí en esa cárcel. Pensé que era normal, que así vivían todas las familias, que el hombre debía controlar y la mujer debía obedecer. Cuando conocí a Adrián me pareció familiar, seguro. Reconocí en él a ti, y pensé que eso estaba bien». «Ana, déjame terminar». Ella levantó la mano. «Cuando mamá murió, no lloré. ¿Lo recuerdas? Todos pensaron que estaba en shock, pero la verdad es que estaba contenta por ella, contenta de que por fin fuera libre. Y te odiaba por eso, te odiaba por lo que le hiciste, por lo que me hiciste a mí». Víctor bajó la cabeza. Cada palabra caía sobre él como un martillo, y aceptaba esos golpes porque se los merecía todos y cada uno. «Lo sé», dijo finalmente. «Encontré sus diarios después del funeral. Los leí toda la noche y entendí qué clase de monstruo había sido todos esos años». Levantó los ojos hacia su hija, llenos de lágrimas. «No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverle a tu madre los años que le quité, no puedo borrar lo que te enseñé, pero puedo reconocer mi culpa, y puedo intentar ser una persona diferente, si me das una oportunidad». Ana lo miró en silencio por largo rato. En sus ojos había dolor acumulado durante años, y rabia que no encontraba salida, y algo más, algo parecido al cansancio de odiar. «No sé si podré perdonarte», dijo finalmente. «Quizás nunca pueda, pero viniste por mí. Arriesgaste todo para salvarme, y reconociste lo que hiciste. En lugar de justificarte». Apretó su mano con más fuerza. «Eso no es suficiente para borrar el pasado, pero es suficiente para intentar construir algo nuevo». Víctor asintió sin confiar en su propia voz. «Quiero pedirte algo», continuó Ana. «Cuando salga de aquí no quiero volver a tu casa. Quiero vivir sola. Quiero aprender a tomar mis propias decisiones. Quiero descubrir quién soy cuando nadie me dice qué hacer». Víctor le llevó la mano a los labios y la besó. «Estaré cerca todo el tiempo que quieras, y me alejaré cuando me lo pidas, te lo prometo». Ana cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro se veía tranquilo. «Necesito dormir», susurró. «¿Te quedarás?» «Me quedaré». Se durmió a los pocos minutos, y Víctor permaneció sentado a su lado escuchando su respiración acompasada. Afuera, la ciudad despertaba, y los sonidos de la calle se filtraban a través del vidrio, recordando que la vida continúa. Una semana después, Ana salió del hospital. Un mes después, su divorcio quedó formalizado. 3 meses después, comenzó el juicio contra Adrián, y los testimonios de 3 mujeres a las que había intentado destruir se convirtieron en las pruebas principales de la acusación. Marina, a quien trajeron de la clínica suiza, resultó estar perfectamente lúcida después de que dejaron de envenenarla con fármacos.
Su testimonio fue particularmente estremecedor. Adrián recibió 15 años. Sus abogados apelaron la sentencia, pero la apelación fue rechazada. Las conexiones de las que estaba tan orgulloso se desvanecieron como humo cuando quedó claro que defenderlo era peligroso para la reputación. Guerrero vendió su negocio y se fue de la ciudad. Antes de partir, se reunió con Víctor y le dijo que finalmente se sentía libre de la deuda. No porque la hubiera pagado, sino porque había hecho lo correcto, incluso cuando daba miedo. Sofía consiguió trabajo en un asilo de ancianos donde nadie había oído hablar de ella. Le escribía cartas a Ana cada mes, y Ana respondía cada una. Y Víctor aprendió a ser un padre diferente. Fue difícil, más difícil que cualquier operación que hubiera hecho jamás. Aprendió a escuchar en lugar de indicar, a preguntar en lugar de decidir, a estar presente sin agobiar. Cada día era una pequeña victoria o una pequeña derrota, pero no se rendía. Un día, un año después de aquellos acontecimientos, Ana lo invitó a cenar a su pequeño apartamento. Ella misma cocinó, ella misma puso la mesa, ella misma eligió el vino. Cuando él entró, ella lo abrazó. Por primera vez en muchos años lo abrazó de verdad, fuerte, como se abraza a las personas que se aman. Gracias, dijo, por haber venido entonces, por no haberte ido, por estar cambiando. Víctor la abrazó en respuesta y sintió cómo algo cálido se extendía en su pecho. No era redención, porque hay cosas que no se pueden redimir, pero era algo parecido a la paz, a la aceptación, a la posibilidad de seguir adelante. Cenaron y conversaron hasta muy entrada la noche, sobre el pasado que no se puede cambiar, sobre el presente que estaban construyendo juntos, sobre el futuro que por primera vez en mucho tiempo no daba miedo. Cuando Víctor se marchaba, Ana lo acompañó hasta la puerta. En el umbral se detuvo y dijo: ¿Sabes qué entendí este año? Que el perdón no es un momento, es un proceso. Cada día decido de nuevo si aferrarme al dolor o dejarlo ir. Y cada día se vuelve un poco más fácil. Víctor asintió. Yo también lo entendí. Y estoy agradecido por cada día que me das la oportunidad de ser mejor. Salió a la noche y caminó por la calle hacia su casa. La ciudad dormía, pero algunas ventanas aún estaban iluminadas y detrás de cada una había una historia propia, sus propios errores y sus propias victorias, sus propios monstruos y sus propios héroes. Víctor no sabía si se había convertido en un héroe. Probablemente no, pero sabía con certeza que había dejado de ser un monstruo, y eso era más de lo que merecía. Queridos espectadores, muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esta fue una historia no solo de rescate, sino de reconocer los propios errores, de que a veces, para ayudar a otra persona, primero hay que mirarse honestamente al espejo, y de que nunca es tarde para cambiar, incluso cuando ya has cometido lo irreparable. Escríbeme en los comentarios. ¿Hubo en tu vida alguna situación en la que alguien reconoció su culpa ante ti? ¿O tal vez fuiste tú quien encontró la fuerza para decir perdón por algo que habías hecho durante años? Me interesa mucho escuchar tus historias. Si este relato te conmovió, dale like y compártelo con quienes también pueda importarles. Y si quieres ser de los primeros en conocer las nuevas historias, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuídate a ti y a los tuyos, y recuerda, el amor no es control. El amor es la libertad de estar al lado del otro. Nos vemos en las próximas historias.